Vamos a conversar aquí su conductor Esteban Chiacho, con quien es politólogo, magíster en Relaciones Internacionales por la querida entidad Flaxo, es docente universitario, ha sido director, vicepresidente y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y un analista siempre interesante de escuchar. Gustavo Marangoni. Hola Gustavo, acá Esteban de Cítrica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Esteban, buenas tardes, gracias por llamar. Al contrario, a vos por responder, por la disposición, Gustavo. Casi que el tema, el escenario es obligado y además queremos saber más sobre tu visión al respecto. Esta movilización, este reordenamiento, estas nuevas prioridades en el oficialismo a partir del pedido de la Fiscalía de prisión y inhabilitación para los cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yendo a una pregunta un poco, para eso no sé, medio banal, pero el fiscal Luciani, con su pedido, ¿reencendió la chispa aglutinadora en el frente de todos? ¿Sentís que es algo que puede perdurar, esta unidad que está mostrando el oficialismo a partir de lo ocurrido? Mirá, si va a perdurar o no, no lo sabemos, pero que sí, como usabas vos de imagen, reencendió la chispa, sin duda. Yo te diría que la actuación, en el sentido literal del término, ¿no? Yo no soy abogado, así que no puedo comentar un expediente que no leí, pero digo, la actuación, la parte gestual del fiscal, con sus 8 sesiones para la acusación, el histrionismo, la carga, etcétera, creo que le advirtió a Cristina Fernández que es muy hábil y tenía un terreno propicio, digamos, donde pararse. Porque desde hace por lo menos 40 días, desde la renuncia de Martín Guzmán, está prácticamente callada y obviamente que la agenda económica y social de la actual administración no la pone en un lugar de mucha comodidad, pero sí el hecho de defender, como lo hizo hoy explícito, inclusive hacia el final de su mensaje, la presidencia de Néstor Kirchner y sus 2 presidencias, a las que consideró en su conjunto los mejores 12 años de la Argentina. Bueno, ahí sí, tanto ella como sus seguidores se sienten muy cómodos y además, en virtud de el pedido de condena y sobre todo la inhabilitación que solicitó el fiscal para ocupar cargos públicos, fíjate que le acercó solidaridades no solo desde dentro del peronismo y del frente, sino también desde un arco muy amplio que van desde Miguel Pichetto a Miriam Bregman. Sí. Sí. Ha ocurrido públicamente, muchos lo empezamos a atestiguar en redes sociales, donde justamente estos dirigentes manifestaron su posición. Algo que también pensaba, incluso leyendo a analistas políticos, y lo hemos debatido aquí en la mesa, de ambos lados del río Bravo, esto de la materia judicial como materia prima de noticias derrama mucho menos que la cuestión económica, la cuestión comercial, la cuestión salarial, mejor dicho, y que a partir de esto puede ocurrir un derrame en el debate del día a día de la cuestión judicial, obviamente que auspiciado por la figura de Cristina, que embuja mucho más en el Vox Populi. ¿Sentís que es así o lo económico puede devorar nuevamente este tópico? ¿Cómo ves ese intercambio de materia prima de opiniones en la opinión pública? Ay, me parece que más allá del cotillón que pueden ofrecer algunos días de mayor intensidad respecto del tema judicial, la gente está más involucrada con su agenda económica, con todo lo que tiene que ver naturalmente con la inflación, en todo caso con la seguridad. Y yo no me imagino que en los próximos días aparecerán encuestas de opinión que lo medirán con más exactitud. Lo mío es simplemente un comentario, pero Sí. te diría, Esteban, que a partir de estos hechos, los que creían en la inocencia de Cristina van a seguir creyendo, independientemente de lo que haya dicho el fiscal en las 8 jornadas de alegato, y quienes creen en la culpabilidad de Cristina seguirán creyéndolo independientemente de la enfática defensa que ella hizo en el día de hoy. Por lo tanto, creo que estos son aspectos que están más vinculados a valores, y la gente está pensando más en precios. No estoy señalando que el tema no es importante, porque por supuesto algo que involucra a administraciones, a la actual vicepresidenta, a la justicia, y también por supuesto a la oposición, que tiene su postura al respecto, etcétera, es relevante. Pero una cosa es aquello que se convierte en tema de conversación cotidiano y aquello que es más episódico. Tengo la impresión de que la cotidianidad de la Argentina desde hace varios meses está bastante hegemonizada por el tema inflacionario y que las otras cosas entran y se van y por supuesto ingresan en todo caso en el comentario ciudadano a partir
de las cuestiones más superficiales, es decir, del tono o el énfasis que el fiscal le puso de alguna frase que pudo haber sonado con más fuerza que otra, y lo propio con Cristina, pero el 99,9% de los mortales no hemos tocado siquiera el expediente ni sabemos las peculiaridades y las cuestiones mucho más técnico-profesionales que puede involucrar. Eso, también algo interesante en eso, porque eventualmente puede ocurrir de que alguien en la movilización por Cristina en Juncali, Uruguay, pienso, diga, es un buen saque inicial para hablar de una reforma judicial. Ocurre algo inevitable, que es algo que no se ha planteado ni siquiera desde la primavera que tuvo el Frente de Todos, esto de reformar la justicia. Cuando se hizo, se habló de una ampliación de la Corte a 30 miembros, que la verdad que nunca tuvo una consistencia sólida, y ahora pareciera que no dan los tiempos por una cuestión de electoral, dinámica, legislativa. En ese sentido también, ¿puede existir desde el Frente de Todos? ¿Sería una locura pensar de, bueno, tomemos esto como materia prima para revitalizar el debate macro por una mejor justicia, ahí usando términos propios? ¿O es algo muy trasnochado y se trata más de un hecho de coyuntura, del día a día, de los episodios de Cristina? ¿Cómo sentís eso? Lo veo altamente improbable, Esteban. En primer lugar, vamos a cuestiones más pequeñas, vinculadas con la justicia, pero más pequeñas. Sí. En casi 3 años de gestión, el presidente no pudo lograr que su candidato a procurador fuese designado por el Senado. Claro, sí. Están vencidos los plazos que establece la ley para completar la integración de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que es de 5 integrantes y actualmente son 4. Sí. Así que en este caso vamos a aplicar un principio jurídico a la inversa. Viste que se dice que aquel que puede lo más en derecho puede lo menos. Bueno, a la inversa sería quien no puede lo menos, ¿por qué podría lo más? A veces uno lo saltea, el hecho de que haya un integrante menos de la Corte, una mujer menos, digo, después de la salida de Elena Hayton de Nolasco, el gobierno no nominó a nadie para suplantarla. Aprovecho el momento para consultarte realmente, porque desde mi desconocimiento, incluso haberlo ignorado durante toda la noche de ayer cuando armaba el programa de hoy, es cierto, falta una miembro en la Corte Suprema. ¿Es incapacidad política? ¿Es falta de decisión? Por ahí es medio superficial hablarlo así, entiendo, pero ¿tenés alguna postura sobre por qué ni siquiera se osó nominar a alguien? ¿Hay alguna forma de explicarlo? La más lógica sería que no hay primero un acuerdo dentro del oficialismo para quien proponer. Claro. Sabemos que quien propone en todo caso es el Poder Ejecutivo y eventualmente después el Senado da su acuerdo o no. Lo lógico sería pensar que no ha llegado a esa instancia porque nunca trascendieron nombres. Después se conoció inclusive un proyecto más, vamos a decirlo así, ambicioso y a la vez lejano, casi fantástico, que era el de ampliar la Corte a 25 miembros, ¿no? Que ese también cayó en el olvido. Entonces, creo que una parte importante de la sociedad advierte que estas cuestiones de la justicia hacen a la justicia de la dirigencia, no a la justicia cotidiana, digamos, a la que puede tener cualquiera de nosotros por una cuestión civil, comercial, o inclusive aquellos que les toca lidiar con la parte penal. Generalmente las cárceles argentinas están llenas de gente que tiene la característica de ser joven, mayoritariamente, pobre, y buena parte de ella estar más de 2 años sin sentencia, lo cual claramente va en contra de todas las leyes. Sin embargo, no es eso lo que está en discusión cuando, por lo menos no directamente, cuando presenciamos las disputas y las cuestiones, ¿no? Y vemos causas que se demoran años. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es una causa que se demora años con el involucrado en libertad, y la otra es aquella que se demora años con el involucrado preso, donde en muchos casos a lo mejor después se comprueba que ha sido culpable, pero cuando se llega a la conclusión de que no, tenemos un montón de anónimos ciudadanos, generalmente de bajos recursos, que vieron pasar mucho tiempo hasta que tuvieron un fallo positivo, y eso generalmente no suele ser el eje ordenador de ninguna reflexión ni de ningún debate, ¿no? Por lo menos de los que trascienden públicamente. Sí, el peso liviano del nombre de esos anónimos hace que nos lleguen a estas charlas, por ejemplo, y que no los conozcamos, que no los conozcamos en sentido metafórico, digo, podemos conocer un caso, pero justamente son casos aislados los que conocemos, y es un debate que a veces queda relegado por la falta de peso, nombre propio de los anónimos, justamente, ¿no? ¿Va por ese lado?
Exactamente, ni más ni menos. Por eso creo que, volvemos al tema, creo Sí, sí. que esto se puede abordar de muchos lugares diferentes. Ujú. Creo que la figura de asociación ilícita para calificar a un gobierno y con ello la ampliación de la responsabilidad objetiva, es decir, el hecho de que cualquier ilícito cometido en un gobierno involucra necesariamente el conocimiento y la complicidad de las más altas autoridades, creo que es ampliamente discutible, lo cual, si uno lo saca de la discusión de la grieta, ¿no? Porque alguno podría decir, estás justificando, estás diciendo que no hubo corrupción. No, en absoluto. Lo que uno plantea es que en todo caso esos niveles de corrupción tendrán que probarse en cuanto al conocimiento de las responsabilidades jerárquicas, porque entre un secretario de Estado y un presidente hay muchas instancias intermedias, muchas firmas, etcétera. Y sin duda, digamos, y como la propia vicepresidenta lo ha manifestado hoy, haciendo muchas veces referencia a quien fuera funcionario suyo, a José López, ella planteaba los vínculos con algunos empresarios específicos, más vinculados a Macri, pero de hecho también era funcionario los 12 años de la gestión de las 3 presidencias, así que evidentemente elementos de corrupción hubo. Ahora, de allí a plantear que las asociaciones ilícitas involucran a gobiernos en su conjunto, me parece que, lo digo por supuesto con la prevención del caso, Sí. aclarando como ya lo hice que no soy abogado, pero me parece que es lo que después termina con el paso del tiempo, en el establecimiento de nulidades y de cuestiones que terminan dejando casi la situación a foja cero y un desencanto o un escepticismo en la sociedad en general, donde dice, bueno, aquí finalmente las cosas nunca terminan en nada. Más allá de que a lo largo de los últimos años, sí, por y otras causas, hubo gente encarcelada que en la mayor parte de los casos después salió porque se advirtió que algunos procedimientos o algunas formalidades que la justicia exige no habían sido debidamente respetadas. No, pero es muy claro cómo este repaso sobre la figura de asociación ilícita que hacías Gustavo, que es Gustavo Marangoni, politólogo, magíster en Relaciones Internacionales, docente universitario, lo hemos escuchado en un montón de medios, lecturas, publicaciones y demás. Cuando uno explica, sea acá charlando en radio, en medios de primera línea o charlando con amigos, cuando uno por ahí se anima a explicar por qué la figura de asociación ilícita enflaquece en varios lados al momento de justificar la posición de la Fiscalía, está como esta cosa, hablo por mí, estoy hablando de mi experiencia, de atajarse o explicar, no significa justificar. Eso también un poco el debate, en el día a día, digo, en el debate que uno puede tener con un amigo, tomando una cerveza, también me sucede, lo formulo como pregunta y espero no pecar de autorreferencial, pero dejo un poco exhausto el debate porque uno todo el tiempo tiene que exonerarse a sí mismo, explicar que no está justificando, explicar que también critica. ¿Hay una especie de desgaste de residuo en ese punto en el debate? ¿Sentís que no, que la cosa está un poco más clara? ¿Sentís como esa necesidad de constantemente aclarar sobre lo aclarado cuando se habla de un tema tan sensible y que divide tanto? Vamos a decirlo de esta manera, hay a veces un imperialismo de las emociones que se impone sobre la razón. Entonces, hay gente, todos en algún aspecto, bueno, Nietzsche lo decía de una manera muy, muy elegante, no era Nietzsche, pero él decía, detrás de todo razonamiento hay un sentimiento, ¿no? Entonces, creo que algunos solamente se quedan en la etapa del sentimiento y ya ni siquiera procuran llegar al razonamiento. Entonces, en virtud de determinadas simpatías, de afinidades, etcétera, se determinan posicionamientos y después eso hace muy impermeable a cualquier tipo de reflexión. Por lo tanto, cuando en cualquier espacio, a lo mejor vos querés ir dividiendo la cuestión y decir, bueno, esto puede ser cierto, esto dudoso y esto incierto o falso, la tibieza, ¿no? Y a mí me parece que ese término que se dice despectivamente, la tibieza, yo lo reivindico habitualmente. Me parece que el camino de, lo mismo que el concepto de gris, ¿no? Diciendo, bueno, no, lo gris es lo que no tiene color, digamos, la tibieza es lo que no refleja ni el frío ni el calor. Bueno,
En muchos casos puede ser lo gris, esa paleta de color en el cual se encuentra buena parte de la realidad, y la tibieza me parece que es donde vive la mayor parte de los ciudadanos. No nos vayamos con agua hirviendo, con agua helada. Generalmente, de acuerdo a la época del año, a lo que nos refleja el mundo exterior, vamos calibrando y combinando hasta encontrar una temperatura adecuada. Pero bueno, no es un fenómeno argentino, por cierto, es un fenómeno global, este hecho de tomar posicionamientos muy duros, basado... por algo, digamos, las neurociencias en esta época tienen tanta presencia, ¿no? Parece que han reemplazado las ideologías. Las ideologías, bien o mal, estaban encausadas a partir de razonamientos, de la situación de causa y consecuencia, de los medios y los fines. Y las emociones anclan en otro tipo de lugar. Todos tenemos emociones y todos razonamos, pero creo que quizás la característica para explicar buena parte de la política en todas las geografías y en los últimos años a veces ancla demasiado en los afectos y en las emociones, y eso invalida reflexiones que pueden ser y conversaciones que pueden ser mucho más provechosas y fructíferas. Mi abuela siempre dice, ojo con las decisiones que tomás estando muy enamorado, puede ir por ese lado, pero realmente es interesantísimo incorporar esta perspectiva, más una palabra como tibieza, que constantemente, bueno, en los medios es acechada, casi que pecado, pero también una nueva forma de ver estos hechos que acontecen, estos diálogos cotidianos, mundanos que tenemos, y que a veces nos damos cuenta, nos hacen atajarnos tantos y desgastarnos tanto cuando se trata también de intercambiar. Gustavo, la verdad es que es interesantísimo, has estado en diferentes medios y siempre la disposición es súper completa. ¿Dónde podemos leerte, consultarte, escribirte, contactarte? Lo que quiere decir para cerrar, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Siempre es bueno poder conversar. A mí me parece que la conversación es un arte muy estimulante. Y después en las redes, en Twitter, generalmente las publicaciones y las notas que yo escribo las viralizo en mi cuenta de Twitter, que es @gmmarangoni, y bueno, y en Instagram también, pero básicamente en Twitter, donde yo tengo columnas semanales o de radio o entrevistas o pequeños fragmentos, los publico allí, así que quienes estén interesados pueden navegar por ahí y buscar. Allí estaremos, Gustavo. Gracias en serio por el tiempo. Gran semana. Hasta la próxima, si te parece. Por supuesto, a disposición siempre. Un placer y un abrazo. Buena semana. Buena semana también, abrazo grande. Gustavo Marangoni, politólogo, magíster en Relaciones Internacionales, docente universitario, ex presidente del Banco Provincia, la provincia de Buenos Aires.